Les invito a buscar en sus Biblias en 1 Corintios, en el capítulo 12. Permíteme en el día de hoy compartir contigo el tema que he puesto, la estructura de la iglesia. Y permíteme en algunos minutos hacerte pensar como iglesia, como cuerpo, como iglesia local. Es interesante lo que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios, en el capítulo 12. Vamos a mirar por razón de tiempo solo el verso 12. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque así como el cuerpo, ¿cuánto es? Es uno, el cuerpo humano, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Conclusión: así también Cristo. Una de las analogías más interesantes que encontramos en el Nuevo Testamento, que habla acerca de los creyentes convocados unidos. La iglesia, el pueblo del Señor, se le designa bajo el concepto del cuerpo. Hay muchas otras analogías, pero una de las analogías más interesantes que describen la función, el propósito, la existencia de ser de la iglesia es como cuerpo de Cristo. Observa conmigo lo que Pablo enseña en Efesios, en el capítulo 1, versos 22 y 23. Observa lo que dice el apóstol Pablo. Dice el texto: y sometió, ¿qué? Todos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Observa lo que el apóstol Pablo enseña: y sometió. Esta es la acción del Padre. Dios subordinó, rindió, puso bajo sumisión, puso bajo obediencia como un rey conquistador a sus súbditos, y sometió ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué cosas? Los seres humanos, la humanidad, los seres angelicales, el universo entero, todo lo existente, todo el Padre lo ha puesto bajo la autoridad del Hijo y sometió todas las cosas que bajo sus pies. En la antigüedad, cuando Pablo escribe, los reyes que conquistaban otro reino, a otro pueblo, traían el rey y lo ponían a los pies del rey conquistador, y el rey ponía su pie sobre su cuerpo, como símbolo de ¿qué? De dominio, de autoridad. ¿Recuerdas que la Escritura dice: todo lo que pisare vuestros pies será ¿qué? Vuestro. Es un concepto de autoridad. Todas las cosas bajo sus pies. Y mira, es Dios el Padre quien entroniza al Hijo. Y al entronizar al Hijo dice: todo el universo ahora debe darle gloria a Él. Es por eso que un día toda rodilla se doblará. ¿Y qué más? Y toda lengua confesará ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Aunque hayan hoy personas que nieguen y que digan no, 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 un día tendrán que reconocer su autoridad. Y lo dio, dijo, puso todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia. Cuando le dio por cabeza, significa que la iglesia depende de Él, que la iglesia es de Él, que los creyentes deben seguirle. ¿A quién? A Él. Él es la única cabeza, la única autoridad que tiene la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el pueblo llamado, es el pueblo alcanzado, es el pueblo comprado, es la novia de Cristo, es aquellos que han sido alcanzados ¿qué? Por su gracia. Y hoy la iglesia es un cuerpo en formación, porque así como cantábamos con el hermano Moisés, un día esa iglesia redimida, que es la novia del Cordero, se presentará delante de Él sin mancha ni arruga. Verso 23, la cual, la iglesia, los llamados, los convocados, que son su cuerpo. Pensando en la iglesia como cuerpo de Cristo, hay un libro que les recomiendo, escrito por John MacArthur, lleva por título El plan del Señor para la iglesia. En uno de sus capítulos habla sobre el esqueleto de la iglesia, de lo cual he tomado algunas ideas y quiero hoy compartir con ustedes. Somos el cuerpo,
El cuerpo se compone de músculos, tendones, carnes, nervios, articulaciones, etc. Pero ese cuerpo, para que se mantenga firme, depende de la cabeza que da la dirección, pero tiene una estructura. Y esa estructura son los huesos. Los huesos. Si usted no tuviese huesos, su cuerpo no tendría ¿qué? Forma, no tendría movimiento. Y a ese esqueleto, a esa estructura, de hecho hay algunos que comienzan a renguear, a cojearse, a hacer patojos, cojos, porque el cuerpo comienza ¿qué? A funcionar. Los huesos comienzan a dañarse. Y qué interesante, quiero que observes conmigo 5 claves importantes. ¿Cuáles son esas verdades no negociables, que es, por así decir, el esqueleto, la estructura de la iglesia? 5 verdades. ¿Cuáles son esas verdades que no negociables, que dan estructura al cuerpo? Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, somos un cuerpo local, pero ¿qué le da esa estructura? ¿Qué le da esa consistencia? ¿Qué le ayuda a tener ese movimiento? Dependemos de la cabeza, pero los huesos, la estructura, son verdades no negociables que usted y yo debemos comprender como iglesia para que avancemos. A veces como creyentes conviene no decir que soy un creyente, porque ando como desordenadamente. Ve esto, quiero que observes conmigo estos principios. El primero de ellos, que esta primera verdad no negociable, es tener siempre, ¿qué cosa? Una perspectiva correcta ¿de quién? De la persona de Dios. ¿Qué conoces de Dios? ¿Cuánto sabes acerca de Dios? Usted hoy ha venido, viene continuamente, canta, le canta a Dios. ¿Pero será el Dios desconocido? ¿Lo conoce? Daniel capítulo 11, verso 32 tiene una afirmación interesante. Daniel capítulo 11, verso 32 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y ¿qué más? Y actuará. La iglesia local debe tener un compromiso en conocer, tener una perspectiva correcta acerca de Dios. Dios está interesado en tener comunión con nosotros. ¿Recuerdas cuando Jesús enseña sobre el Padre Nuestro? Antes de darnos esa oración modelo, Él nos dice que vuestro Padre está esperándonos ¿dónde? Ahí, en ese lugar secreto, porque Dios está interesado en que usted y yo tengamos comunión con Dios. Usted puede decir, yo creo en Dios. Puede leer libros acerca de Dios, pero no tener una comunión con Dios. Es interesante en el libro de Job. ¿Cuál es nuestra perspectiva acerca de Dios? Job dice lo siguiente al final del capítulo, en el capítulo 42, verso 5, dice, de oídas te había oído. ¿Cuántos escuchan acerca de Dios? ¿Vienes, estás acá? ¿Cantas? ¿Estás con nosotros? Vienes regularmente, pero no conoces a Dios, no tienes esa estrecha comunión con Dios. Mira lo que reconoce Job. ¿Antes qué? ¿Qué dice? De oídas te había oído. Luego de pasar el proceso de la experiencia, de relacionarse y depender únicamente en Dios, ¿qué dice ahora? Mas ahora mis ojos te ven. Si siguiéramos leyendo en verso 12 de Job capítulo 42, leeríamos que Dios bendijo el postrer estado que es Job más que el primero. Escúchame bien, es esencial que la iglesia se vea a sí misma como una institución establecida para conocer y glorificar a Dios. Las puertas de este lugar se abren. No para hacer proselitismo, no para hacer campañas, podemos ayudar socialmente, levantamos una canasta de amor, tratamos de ayudar, pagamos impuestos, sustentamos, somos responsables, pero las puertas de este lugar deben abrirse para que los hombres y mujeres vengan a conocer ¿a quién? Al Dios de las Escrituras, amén. Y el día en que no hagamos eso, mejor cerremos las puertas. Queridos, nuestros cultos no están diseñados para entretenerles.
A veces consideramos muy aburrido el culto. ¿A qué viene? Usted viene a conocer a Dios, a aprender a tener temor de Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. Usted viene a conocer quién es Dios. Y al estar en su presencia, usted debe ser reverente a Él. Yo cuando era joven cantaba una canción folclórica en las iglesias. Y hablaba como joven, yo decía, la mujer que a mí me quiera, no le voy a permitir que me esté dentro de la iglesia comiendo chicle o maní. ¿Qué era la idea? Que a veces venimos con una actitud, nos sentamos como si estuviésemos en la butaca de un cine, todo el cuerpo tirado, sin darnos cuenta que estamos ante la presencia de ¿quién? De Dios. Y a Él le debemos adoración y respeto. Y digo algo más. Confundimos una relación romántica y mística con Dios que conocer al Dios de las Escrituras. Mística y espiritualoide, pero no bíblica. Sentimental. Oh, me siento bien. La adoración no es cómo yo me siento. La adoración es qué le estoy dando yo al Señor. Porque a veces no nos sentimos bien. Venimos con cargas, con problemas, con dificultades. Conocemos muy poco acerca de Dios. Es interesante, y al conocer poco acerca de Dios, tampoco sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios. Observa lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. 1 Timoteo capítulo 3, mira lo que dice Pablo a Timoteo. Para que si tardo, ¿qué? Sepas cómo debes, ¿qué? Conducirte en la casa de Dios. ¿Usted sabe cómo conducirse? ¿Ha aprendido? Si no conoce al Señor, si no camina con Él, no va a saber. Es por eso que hay un llamado continuo en las Escrituras. Observa conmigo Santiago capítulo 4. Me encanta este texto. Es por eso que debemos tener una perspectiva correcta acerca de Dios. Santiago, que da instrucciones prácticas, nos dice en el capítulo 4, verso 8, algo interesante. Mira, la perspectiva correcta de Dios. Para tener una perspectiva correcta de Dios hay que tener comunión con Dios. ¿Qué nos dice Santiago? ¿Qué dice? Acercaos, capítulo 4, verso 8. Acercaos, ¿a quién? A Dios. ¿Sabe que ese término acercarse tiene que ver con venir en santidad, en pureza? Es la misma expresión que Dios usó cuando llamó a los sacerdotes a ministrar en el templo. En Éxodo capítulo 19, verso 22, Dios le dice a los sacerdotes que antes de que vengan y presenten un servicio, santifíquense, purifíquense, para que Dios no haga estragos, dice, entre ellos. Yo sé que a veces venimos con cargas, con dificultades. La idea es, prepárate para venir al encuentro de ¿quién? De tu Dios. Y mira la bendición. Si yo vengo con esa decisión, Señor, necesito de ti. Señor, necesito tu ayuda. Hoy necesito, Dios, una palabra tuya en mi vida. ¿Qué promete Dios? Acercaos a mí. ¿Y qué dice Dios? Y yo, y Él se acercará ¿a quién? A vosotros. Mira el Salmo 145, verso 18. Anótalo en tu Biblia. Toma este texto de referencia. ¿Qué dice Salmo 145, 18? Cercano está Jehová, ¿a quiénes? A todos los que le invocan. ¿Pero a quiénes? A los que le invocan. Es decir, que en sinceridad vienen. Mire qué interesante. Hay otro texto fantástico. Jeremías 29, verso 3. Jeremías capítulo 29, verso 3. Todos juntos. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Acercaos, dice el Señor. ¿Y qué? Y Él se acercará a vosotros. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Como iglesia queremos hablarte acerca de Dios. Queremos invitarte que conozcas a Dios, pero no podemos decidir por ti. ¿Quién decide? Es usted.
soy yo. Debemos tomar a Dios seriamente y exaltarle como Él quiere, no como yo quiero. Eso requiere compromiso. No sé quién posteó en YouTube esta semana. Es una hermana de más de 80 años de edad. Dice, yo tengo mis enfermedades, tengo mis complicaciones. Para ir al templo me demoro 1 hora y media. No falto a los cultos. Cuando me siento mal, dice, le pido a mi Padre que me dé la fuerza. Le digo a Cristo que haga real su presencia en mi vida. Y si me siento muy mal, levanto mis brazos y se le digo al Espíritu Santo, dame fuerza porque no me quiero perder ese encuentro espiritual contigo que tengo cada vez que se reúne el pueblo del Señor. Y a veces nosotros que tenemos una leve crisis, dejamos de ¿qué? De asistir. Y cada vez que yo no vengo, me pierdo la bendición. Cuando pastores se preparan para predicar, le pedimos la dirección a Dios para que nos entregue un mensaje que usted necesita oír. Pero si no viene, yo lo escucho todos los días en la radio, pero no es lo que Dios hoy le está diciendo en este lugar a usted. Y si no viene, usted se la perdió, porque lo que pasó, pasó. Segundo lugar. Primero, tener la perspectiva correcta de la persona de Dios. En segundo lugar, tener la práctica comprometida en la palabra de Dios. ¿Y qué me refiero con una práctica comprometida en la palabra de Dios? Escúcheme bien, preste atención acá. Que sus decisiones, lo que usted está haciendo, no va en contra de las Escrituras, sino que va bajo la luz o la guía de la palabra del Señor. Porque hay veces hay cosas que nos gusta hacer, pero no tiene la aprobación de la palabra de Dios en su vida. Observe conmigo. Salmo 119, verso 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Lumbrera a mi camino. Los pastores, los líderes de esta iglesia, tenemos un alto compromiso en compartir la palabra de Dios. Nos tomamos muy en serio este lugar. No queremos entretenerles ni emocionarles o subirlos o bajar en sus emociones. Queremos enseñarle ¿qué cosa? El consejo de Dios. Que crezca conociendo la palabra de Dios. Es que pastor, me decía una persona una vez, usted cuando predica dice muchos versículos bíblicos. Habla mucho de la Biblia. Y si yo no les predico la Biblia, ¿de qué les voy a predicar? ¿Contarle historias? ¿Entretenerlos? Ese no es mi llamado. Mi llamado es enseñar. Pablo le dice a Timoteo, predica, ¿qué cosa? La palabra. No podemos acomodar nuestro mensaje. No podemos acomodar nuestras vidas. Tomar la Biblia y acomodarla. Escúcheme bien, a veces tomamos decisiones sentimentales, emocionales y no bíblicas. Eso es pecado. Usted no puede tomar las Escrituras y un versículo y sacarlo afuera y querer aplicarlo a su vida y pretender que Dios bendiga su vida. Es imposible. Las emociones no van de la mano con las verdades de las Escrituras. Pregunta, ¿dónde encuentra usted en la Biblia que Dios me hace sentir para actuar? No andamos por vista. No andamos por emociones. ¿Andamos qué? Por fe. Dios se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído. ¿Qué más? ¿Qué más? Arrepiéntete. Y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Dónde están las emociones ahí? Hablemos del amor. Primero los Corintios capítulo 13. Dígame, ¿qué de todas esas descripciones es una emoción? El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, etcétera, etcétera. Ahí no está buscando mi beneficio emocional, es obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque si yo quiero que mi vida crezca, debo tener una perspectiva correcta acerca de Dios. Y debo tener en segundo lugar una práctica comprometida. ¿Con qué cosa? Con la palabra de Dios. Debemos preguntarnos como creyentes, ¿qué es lo que determina nuestro estilo de vida? ¿Qué determina tu estilo de vida? ¿Qué es lo que te motiva a tomar decisiones? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Emocionales o por convicción? Observa conmigo el Salmo 119, el compromiso del salmista. Observa el Salmo 119, verso 33. He puesto en amarillo para resaltar lo que pide el salmista a Dios. ¿Qué dice? Verso 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré, ¿qué? Hasta el fin. ¿Qué más? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Verso 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Verso 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Qué más? Avívame en tu camino. 38. Confirma tu palabra a tu siervo. ¿Por qué? Porque te teme. 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y aquí verso 40, yo he anhelado tus mandamientos. ¿Cómo cierra? Vivifícame en tu justicia. Aquí no hay sentimientos, aquí hay una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Señor, decido obedecer tu palabra. No creas que vas a tener la bendición de Dios si estás actuando o decidiendo en contra de ella. Uno de los peores ataques a la palabra de Dios viene de personas que dicen creer en la Biblia, pero que no la conocen y no la obedecen. Ese es uno de los ataques más sutiles en contra de la palabra de Dios. Recuerda Mateo 4:4. Jesús dijo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca. Es por eso que cuando Dios creó al hombre, no lo formó, no lo creó como todas las demás cosas. Todas las demás cosas, Dios habló y surgieron. Sea la luz, produzca, haya, y vino la existencia. Pero el hombre no. Dios sopló sobre él aliento de vida. ¿Por qué? Porque el hombre para vivir necesita ¿qué? Oír la palabra de Dios. Juan 10:27. Mis ovejas, dijo Jesús, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó la voz de Dios en su vida? ¿Cuándo fue? Recuerdo que visité una iglesia y después de predicar una hermanita me dijo, pastor, hace tiempo que no oía la palabra de Dios. Y yo le quedé mirando y le pregunté, ¿y qué hace todos los domingos cuando viene? ¿Ah? ¿Qué hace? Si cada vez que la palabra de Dios se abre, ¿qué? Dios está hablando ¿a quién? A su pueblo. Es por eso que es responsabilidad de los líderes, pastores, ancianos, conocer la palabra de Dios. Pablo le dice a los líderes de Éfeso, yo no he rehuido de anunciaros, Hechos 20:27, ¿qué cosa? Todo el consejo de ¿quién? De Dios. Si tú miras el Salmo 119, verso 4, líderes somos responsables de enseñar. El pueblo del Señor, usted es responsable de guardar los mandatos del Señor. Salmo 119, 4 dice así, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tercer lugar, y rápidamente, ¿qué le da estructura a la iglesia, al cuerpo? En primer lugar, tener una perspectiva correcta de la persona de Dios. En segundo lugar, tener una práctica comprometida ¿con qué?
con la palabra de Dios, conozca la Biblia, viva la Biblia, obedezca la Biblia y Dios va a bendecirle. Amén. Obediencia trae consigo bendición. Desobediencia trae consigo ¿qué? ¿Qué hizo usted con sus niños? ¿Los premiaba cuando le desobedecían? ¿Los felicitaba cuando eran rebeldes? ¿Los decía qué lindo cuando les hablaba y no les prestaban qué oído? ¿Hacía eso usted? No, Dios bendice qué cosa. La obediencia. Y no me diga, yo soy especial para Dios, porque Dios no le ama a usted más de lo que me ama a mí. Y no le ama a usted y a mí más que lo que ama a Cristo Jesús. Es el mismo amor, la diferencia es cómo es tu corazón. Delante del tercer lugar y rápidamente. Perspectiva correcta de la persona de Dios. Práctica comprometida en la palabra de Dios. Perseverancia constante de la doctrina. Me encanta Hechos 2:42. Primer texto de referencia, corre a través de las Escrituras. Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Esta primera referencia al accionar de la congregación, de la iglesia, es el principio que recorre a través de las Escrituras. Su responsabilidad como creyente es venir a la casa del Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que estamos cerca de los tiempos finales? ¿Lo cree usted? Amén. Levante su mano. ¿Quién lo cree? Ok, dice la Biblia que debemos congregarnos aún más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que no me digas, sí, yo creo que el Señor viene y no se congrega. Hay algo mal. Porque Dios nos dice, no dejando de congregarnos, ¿qué? Como algunos tienen. Y cuando venga a aprender de la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que predican mensajes light. Para creyentes, light. Donde el orador los hace sentir, los sube, los emociona. Yo me he sentado a escuchar y a oír predicadores donde habrá un 2% de verdad bíblica y el resto son historias. Y la gente pasa conmovida a tomar una decisión basada en una historia que no proviene de dónde, de la palabra de Dios. Es que queremos sopita de pollo para almas heridas. Así hay un libro que se llama Sopita de pollo para almas heridas. ¿Sabe que la sopita de pollo que necesitamos qué es? Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, conociendo qué cosa, la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 3? Porque vendrán tiempos cuando ¿qué? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a qué? A sus propias concupiscencias. Queridos, ¿por qué es más fácil creer al error que a la verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el deber de los líderes? ¿Cuál es el deber de la iglesia? Queridos, nosotros tenemos, para que usted crezca espiritualmente, cultos de oración y estudios bíblicos. Miércoles, viernes, en 2 lugares. Tenemos todos los domingos escuela dominical. ¿Por qué no viene a estos cultos? Pienso, yo ya sé lo que me van a enseñar. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Arrogancia. O no me gusta el que enseña. No lo necesito. O no tiene ningún compromiso con su iglesia local. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4 de la segunda carta, verso 2. ¿Cuál es nuestro deber? Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y ¿qué más? Doctrina. Usted debe aprender en la iglesia local.
del cielo, del infierno, de los ángeles, del Espíritu Santo, de Dios, de eventos futuros, de cómo vivir la vida, de cómo criar a sus hijos, cómo establecer principios bíblicos. Ese es nuestro trabajo. Y aún no tenemos ningún problema de hablar sexualidad a la luz de las Escrituras. Porque todo eso lo enseña, ¿qué cosa? El consejo de Dios. Pero usted debe tener una perseverancia constante ¿en qué? En la doctrina. Busque, si no son miembros, si están con nosotros, no queremos practicar proselitismo, aquellos que nos están viendo en estos momentos a través de la net, o nos verán o no oirán, nos oirán. No practicamos un proselitismo. Queremos decirles que conozcan ¿qué? Las Escrituras. Usted no está obligado a creer lo que yo predico, ni lo que predica Pastor Lozao. Su deber es creerle lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Que alimente su alma. Uno más. Cuando yo tengo una perspectiva correcta de la persona de Dios, una práctica comprometida en la palabra de Dios, una perseverancia constante de la doctrina, debe haber pureza creciente personal. Debemos comenzar a dejar ¿qué cosa? El pecado. Debemos comenzar a dejar las prácticas pecaminosas. ¿Cuál fue la resolución de Daniel? Míralo conmigo, capítulo 1, verso 8. Me encanta. Es un muchacho, está en el extranjero, exiliado. Es un joven, con todo el mundo, con toda la presión. ¿Sabe lo que querían hacer con él y sus compañeros? Un lavado de cerebro. ¿Cómo comienza un lavado de cerebro? Cautividad, presión, cambio de hábitos alimenticios, darle información continua. Pero mira lo que dice Daniel, siendo joven. ¿Y Daniel qué? ¿Qué es proponerse? Tomó una decisión. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, ni pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase, ¿qué? Mira qué palabra, a contaminarse. Propuso en su corazón, tomó una línea, una decisión, y marcó una línea. En todas las estaciones de trenes de Australia, y yo diría del mundo entero, pero acá hay una línea amarilla que recorre todo el andén. ¿Qué es el propósito de esa línea? Mantenerlo a usted, ¿dónde? Atrás de esa línea. ¿Por qué? Solo por seguridad. Usted puede estar de la línea del andén al otro lado y aún hay espacio, cerca de medio metro, más o menos, o 1 metro. Pero ¿por qué esa línea? Que se llama línea de seguridad y de protección. Por nuestro bienestar. ¿Qué dijo Daniel? Yo voy a poner esa línea en mi vida. Voy a poner límites a mis salidas, a dónde voy, lo que como, lo que consumo. Cuando creyentes no ponen ese límite de demarcación, viven una vida derrotada y con falta de ¿qué? De pureza. Escúcheme bien, cuando una iglesia pierde su pureza, pierde su poder. Y cuando pierde su poder, pierde su propósito. Dios se lo dijo a la nación de Israel, vuestros pecados os alcanzarán. No puede haber servicio sin santidad. No podemos pretender servir al Señor. Y en nuestras vidas, inmundicias, pecado. Observa lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Él dice que ninguna comunión, capítulo 6, tiene la luz con las tinieblas. Somos templo del Espíritu Santo. Capítulo 7, verso 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos ¿qué? Tales promesas, toda la bendición de parte de Dios, ¿qué nos anima Pablo? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué cosa? La santidad en el temor del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Usted ya conoció al Señor, usted conoce a Cristo, ya recibió a Cristo como su Salvador personal. El cristianismo no es repetir una oración y venir a la iglesia, es vivir un estilo de vida diferente. Abre tu Biblia, por favor.
Primera de Pedro, observa conmigo, el mismo llamado que Dios hizo en la antigüedad a la nación de Israel, ser santos, obsérvalo conmigo en Primera de Pedro capítulo 1, verso 14. Observa conmigo, Primera de Pedro capítulo 1, verso 14. Dice, como hijos obedientes, ¿qué? No os conforméis a los deseos, ¿y qué agrega? Que antes teníais, estando en vuestra, ¿qué? ¿Qué está diciendo? En el pasado andábamos desordenadamente, pero cuando uno viene a Cristo ve la luz. Y deben haber cambios. Mira lo que dice Pedro, muy práctico. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Verso 15, sino por el contrario, como aquel que os llamó es santos, ¿cuál es el mandato? Juntos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos, y si invocáis por Padre, es decir, si usted se dice yo soy creyente, soy un hijo de Dios, amo a Dios, creo en Dios, mira lo que dice, si vosotros, decid, sino como aquel que os llamó es santos, y si invocáis, verso 17, por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos en el temor todo el tiempo, ¿de qué? De vuestra peregrinación. Si usted dice, yo amo a Dios, porque es muy fácil decir, yo amo a Dios. Jesús se lo dijo a la nación de Israel, este pueblo viene y me canta, pero ¿es de qué? De labios para afuera. No quieren vivir, no hay pureza. No hay esa línea de qué? De protección. ¿Qué da estructura a la iglesia? Terminemos. Perspectiva correcta de la persona de Dios. Práctica comprometida en la palabra de Dios. Perseverancia constante en la doctrina. Pureza creciente personal. Y por último, posición comprometida en la obra. Me llama la atención Hebreos capítulo 13, verso 17. Observa lo que dice. Mire la exhortación. A los creyentes, obedeced ¿a quién? A vuestros pastores y ¿qué más? Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. ¿Y no qué? Quejándose porque esto no es provechoso. En otras palabras, busca ayuda. Sujétate al consejo. Sujétate a la iglesia. Lo digo por aquellos creyentes que todo el tiempo andan dando vuelta y nunca se hacen miembros ¿de qué? De una iglesia. Una semilla que no se planta, no da fruto. Creyente que no está plantado en una iglesia, ¿qué? Jamás va a dar fruto. Ahora, hay autoridades. Tenemos una autoridad espiritual. No somos dueños y señores de la iglesia, para nada. Solo somos siervos del Señor. Buscamos la dirección del Señor porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es? Cristo. Nosotros solo somos siervos. Y es nuestro deber buscar en oración y buscar en la palabra de Dios cómo guiar al pueblo del Señor y no ser diótrefes en la obra. Porque entre paréntesis, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Gálatas capítulo 3, verso 28 dice, ya no hay judío, ¿qué más? Ni griego, no hay qué, esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? ¿Qué dice? Uno en Cristo, pero Dios nos ha dado diferentes dones y también creo diferentes llamados. Observa lo que dice Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 13. Observa lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os que presiden en el Señor. ¿Y qué más? Y os amonestan y que los tengáis, ¿qué? Por mucha estima. ¿Por qué? Y amor por causa de su obra. Y agrega, tenéis paz. Pero cuando estamos en rebeldía y no queremos oír el consejo, no podemos tener ¿qué? Paz. La mayoría de las personas toman decisiones y luego vienen con el desastre hecho. Cuando ya no hay nada más que hacer. El consejo se pide antes
de tomar cualquier tipo de decisión. Observe Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros, ¿qué? Pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Y mira lo que dice. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y qué más. E imitad su fe. En este contexto, estos líderes ya habían muerto. Posición comprometida. ¿Cuál es su actitud? Si usted aprecia a sus pastores, a sus líderes, pregunta, ¿cómo los aprecia? Yo le puedo decir 3 formas fáciles. Invítenos a comer, denos regalos. No. ¿Sabe la mejor forma que usted reconoce a un pastor o pastores? Venga a la iglesia. Apoya los servicios. Invite a otras personas. No me diga, pastor, qué lindo oírlo. Cuando no hace caso, no obedece el consejo. La mejor forma es, varios hermanos me lo han dicho, pastor, vengo, apoyo la iglesia, porque sé que me están enseñando la palabra de Dios y quiero que otras personas vengan a oír la palabra de Dios. Somos autoridad espiritual, pero no somos sus dueños, no somos sus señores. Dios nos da llamados diferentes. Vemos a Pedro que siempre él habló, siempre él predicó, siempre estaba primero, aunque andaba con Juan. Juan andaba y Pedro, pero siempre cuando había que hablar, ¿quién era? ¿Por qué? Porque tenía un llamado diferente. No todos Dios los llama a tiempo completo, no todos tienen las mismas habilidades, no todos tienen los mismos dones, no todos tienen los mismos talentos. Si el Señor me ha dado el privilegio, le da el privilegio a Ángel de alguien de tenerlo a tiempo completo, gloria al Señor. Pero eso no me hace que yo sea mejor que alguien. Porque a pesar que tal vez vemos a Juan al lado de Pedro, recuerdan el milagro y siempre Pedro predicando, fue Juan quien escribió un evangelio. Fue Juan quien escribió 3 epístolas. Fue Juan quien escribió el libro de Apocalipsis. ¿Qué de Bernabé? Bernabé, creo, en el Nuevo Testamento, es el mejor maestro que la iglesia tuvo. Pero cuando busca a Pablo, él cedió su lugar, porque reconoció el llamado especial de ¿quién? De Pablo. Personas deben reconocer cuál es su llamado. Tal vez Dios no te llamó a ti a ser el líder principal de una obra. No pretendas hacerlo porque dañarás el cuerpo. Si te aferras a algo que Dios no te ha llamado, vas a dañar la obra. Pero a lo mejor Dios te llamó a ser ese hombre fiel, esa mujer fiel, fiel en oración, fiel en servicio. Tal vez Dios te dio habilidad con las manos que otros no tienen. Y puedes solucionar cosas. Sé fiel a lo que el Señor te ha dado. De esta forma que honramos al Señor. ¿Cuál es nuestro llamado entonces? Perspectiva correcta de la persona de Dios. Práctica comprometida. Cada vez que usted decida, sujétese a la palabra de Dios. Persevere en la doctrina. Crezca en conocer la palabra de Dios. Vengan los estudios. Y cuando conozca la palabra de Dios y a la persona de Dios, cuide sus decisiones. Pureza creciente personal. Y sujétese a la autoridad. Posición comprometida en la obra del Señor. El Señor añada su bendición. Amén.